Buenos días, profesor. Mi nombre es María Isabel Santos Flores y a continuación daré a conocer el capítulo 5 que tiene por nombre Estadística Descriptiva del libro Investigación Educativa de los autores James Macmillan y Sally Schumacher. Bueno, la estadística descriptiva tiene en este capítulo pues 5 grandes apartados que son las escalas de medida que están clasificadas en nominal, ordinal, intervalo y razón, las representaciones gráficas que son las distribuciones de frecuencia, los histogramas, los gráficos de barras, los polígonos de frecuencia, la distribución normal y las distribuciones asimétricas. También tenemos las tendencias, las tendencias de medida central, que es la media, la mediana y la moda, la variabilidad, que se dividen en lo que es el rango, la desviación típica, el diagrama de caja, o también se puede llamar box and whisker plot, y las puntuaciones típicas. Por último, tenemos dentro de este tema, que es la estadística descriptiva, lo que es la relación, que en ellas tiene lo que es el diagrama de dispersión, el coeficiente de correlación y la matriz de correlación. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver a continuación y empezaremos con una breve introducción a lo que es la estadística descriptiva. Bueno, este capítulo explica algunos procedimientos estadísticos comunes que se utilizan para la descripción de algunos fenómenos y así darles validez y fiabilidad. También nos explica lo que son algunos procedimientos estadísticos comunes que se utilizan para conocer qué tan válida es una prueba y representar esos datos en un estudio cuantitativo, es decir, mediante la representación de números para que sea más fácil leerlos. Menciona que los estudios cuantitativos se basan en números, pero muchas veces estos van acompañados también de letras que pues muchas veces no logramos identificar qué es lo que significan, o casi se nos hace imposible saber qué es lo que nos quieren dar a entender. Ahí es donde entra la estadística, que en sí misma son métodos para organizar y analizar datos, y esta misma lleva a lo que son conclusiones sobre estos sucesos. Existen dos tipos de estadísticas, las cuales vamos a describir a continuación, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva trata de analizar observaciones y convertirlos en índices que caracterizan distintos datos. También se les puede llamar estadística de resumen, porque su función es sintetizar gran cantidad de datos. Por ello es indispensable que en una investigación cuantitativa, mientras tanto, lo que es la estadística inferencial se usa para realizar deducciones o predicciones. De ahí viene su nombre, estadística inferencial, que trata de inferir. Por poner un ejemplo de cómo se utiliza la estadística inferencial y descriptiva, es que cuando se quiere realizar, digamos, una investigación de una población de 500 alumnos, lo que se va a hacer es tomar una muestra de 100 alumnos, y lo que va a hacer la estadística descriptiva es analizar esa muestra, es decir, las calificaciones, digamos, por ejemplo, de
de ciencias de esos 100 alumnos, y lo que va a realizar la estadística inferencial es tratar de estimar en base a esa muestra las demás puntuaciones de la demás población. Por ello se dice que la estadística inferencial depende mucho de la estadística descriptiva, y pues un estudio por esta misma pues no tendría mucho sentido. En nuestra futura labor docente puede ser muy útil lo que porque podemos pues valernos de lo que es la estadística para analizar datos sobre, por ejemplo, digamos cuál es el promedio que más sacaron los alumnos en cada asignatura, em, así como para mejorar lo que es la evaluación de los alumnos o incluso en nuestra futura preparación, al posiblemente hacer un análisis crítico de un artículo científico. Por ejemplo, si tal autor utilizó las herramientas estadísticas que eran adecuadas en, en dicha investigación. También nos dice que podemos utilizar la estadística para desarrollar en nosotros lo que son habilidades para comunicarnos y debatir una investigación que tenga que ver con nuestra práctica educativa. Para medir datos en educación se necesita la asignación de diferentes números, de dar diferentes números pues a diferentes cosas, y eso se le llama escala de medida o niveles de medida, y se emplean para describir la naturaleza de diferentes medidas. En cuanto a la estadística, muchas veces en diferentes sucesos no los podemos nombrar de tal manera que solo sea con números, sino que a veces se tienen que nombrar de otra manera, por lo cual existen diferentes escalas o niveles de medida. En lo que es la estadística existen 4 tipos, que es la nominal, la ordinal, el intervalo y la razón. A continuación vamos a ver cada una de ellas con más detalle. Bueno, la primera de ellas es la nominal, que como su propio nombre lo indica, viene de nombre. Es decir que la asignación de números a los diferentes grupos puede ser arbitraria. ¿A qué me refiero con diferentes grupos? Lo que nos dice esta escala es que en diferentes categorías pueden recibir un nombre. Por ejemplo, en cuanto es sexo, puede ser hombre, mujer. Cuando es un partido político podemos poner los diferentes partidos políticos. En los tipos de personalidad podemos poner alegre, triste, animado, y todas esas cuestiones. Como tal no se le aplica un número, sino una escala nominal. La segunda es la escala ordinal. Los números se representan en orden de clasificación de la variable que se mide. Por ejemplo, puede ser las puntuaciones que obtienen diferentes alumnos en diferentes materias. También puede ser la clasificación de diversas ideas, de la menos importante hasta la que más es importante, o incluso eh, los rangos de un test. Bueno, la tercera escala es el intervalo, en cual son diferentes categorías que van ordenadas, y por ejemplo entre un intervalo y otro intervalo tienen la misma diferencia. Es decir, que un intervalo no puede ser más grande que otro. Y ejemplos de intervalos puede ser lo que es la temperatura Fahrenheit y la Celsius. Por último está la razón. Y las características de este tipo de nivel es que los números representan cantidades iguales
desde el cero absoluto y las puntuaciones pueden compararse como alguna razón o como porcentaje. Ejemplos de nivel o escala de medida de razón puede ser la edad, los dólares, es decir, el dinero, el tiempo, la velocidad o incluso el tamaño de clase de diferentes alumnos. Bueno, normalmente cuando nosotros hacemos una investigación, necesitamos representar de manera gráfica los datos. ¿Para qué? Para que las personas que vayan a leer nuestra investigación puedan ver los resultados de una manera más rápida y puedan identificarlos. En esta sección se presentan tres métodos comunes para representar datos grupales. La primera representación gráfica de datos es lo que es la distribución de frecuencia. En ella pues es muy útil para poder responder muchas cuestiones importantes. ¿Por qué? Porque indican las frecuencias de mayor y menor puntuaciones y así las personas pueden verlo de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, en la siguiente tabla tenemos las puntuaciones de examen que están de manera desorganizada de 1 a 50 estudiantes. Podemos ver que en estas 50 puntuaciones no tiene absolutamente ningún orden. Por ejemplo, aquí está el 47, el 37, 41 no tienen ni siquiera un orden. Y lo que se va a hacer a continuación es ver una distribución de frecuencia, pero ya de manera ordenada de estas mismas puntuaciones. Aquí está ya la distribución de frecuencia y como podemos vernos, primero se encuentra la puntuación de 36, que es la más baja que pudieron haber obtenido, y la puntuación más alta, que es de 50. En aquí se va, en las cuentas se va representando de manera pues gráfica quiénes son los alumnos o cuántos son los alumnos que obtuvieron las diferentes puntuaciones. Y en la frecuencia ya está el dato resumido de las cuentas. Como por ejemplo podemos observar que las puntuaciones que tuvieron mayor frecuencia fueron la de 45, ya que 8 alumnos obtuvieron esa puntuación. También la de 44, que 8 alumnos obtuvieron esta misma. De ahí le sigue la de 42 puntuaciones. En la que obtuvieron menor puntuación sería la de 38, que obtuvieron nada más un alumno, la de 50 y la de 49. Y así es como sumando la frecuencia nos da el número total de alumnos que se les registraron las puntuaciones, que darían 50. Bueno, a continuación vamos con la segunda representación gráfica de datos, que sería el histograma y gráfico de barras. Bueno, pues en ellas se representa de forma gráfica, además que son como tipo de ilustraciones en forma de barras de 2 dimensiones, es decir, de manera vertical se puede, por ejemplo, poner lo que es la frecuencia y de manera horizontal se puede poner el número de puntuaciones o la categoría que se va a medir. Puede ser puntuación o puede ser intervalo o cualquier otra escala. Por ejemplo, aquí el histograma de puntuación, este representa igual las puntuaciones de los alumnos que obtuvieron en el examen. Aquí podemos ver de manera vertical que es la frecuencia, es decir, cuántos alumnos obtuvieron estos porcentajes o estas puntuaciones. De manera horizontal tenemos ya las puntuaciones y a simple vista podemos ver que solo 8 alumnos obtuvieron la puntuación de 44 y 45. De 35 nadie no obtuvo y de 51 tampoco. Bueno, pues esto sería el histograma de puntuación. Como podemos ver, es muy fácil de identificar
diferentes datos. Seguimos con la última representación de datos, que es un gráfico de barras que se parece mucho al histograma. Sin embargo, la ordenación de las columnas es arbitraria, mientras que en un histograma hay una orden de menor a mayor. En lo que es los gráficos, lo que podemos darnos cuenta es que se utilizan variables nominales. Como ya lo habíamos visto al principio del video, las variables nominales son con nombres, es decir, que no exactamente tienen un número, sino nombres de diferentes categorías, como lo podemos ver en el siguiente gráfico de puntuaciones de lectura de alumnos de primero, segundo y tercer curso. Como podemos ver en el eje horizontal, como tal no tiene números, pero tiene el nombre de los grupos que se les registraron las puntuaciones. Primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Y de manera vertical tenemos pues las diferentes puntuaciones que obtuvieron. Entonces esta sería la diferencia entre este gráfico y el histograma. Bueno, por último, tenemos otra forma de ilustrar lo que es una distribución de frecuencia, que se llama polígono de frecuencia. Es muy diferente a los que ya habíamos visto anteriormente, solo que tiene una pequeña diferencia que no tiene barras. Es decir, que son puras líneas que están unidas por diferentes puntos, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Tiene los mismos datos en el eje vertical y en el eje horizontal. La diferencia es que nomás representan puntos y son unidos mediante líneas, aunque estas líneas también pueden ser representados mediante líneas curvilíneas para que se haga como redondeado y no tenga esta forma tan lineal, tan recta. Pero pues de ello depende pues la gráfica o cómo queremos nosotros pues representar nuestros datos para que las personas que vayan a leer nuestra investigación puedan analizar los diferentes datos de una manera más visual y mucho más rápida. Bueno, en la mayoría de casos en lo que es la educación, normalmente tenemos muchos conjuntos de datos, como por ejemplo los promedios o los datos de calificaciones de los alumnos en diferentes asignaturas. Por ello, pues nos resulta útil como docentes tener alguna idea de la puntuación, observación media o típica, además de conocer la distribución de frecuencia. De ahí que vienen las medidas de tendencia central, que son divididas en tres. La primera se llama media, la siguiente mediana y la última moda. A continuación vamos a ver cada una de estas para tener alguna idea acerca de lo que son y cómo se sacan en diferentes distribuciones de medida. Bueno, la primera se llama media, es normalmente representada con una X mayúscula o una M mayúscula y pues es normalmente la de más frecuencia que observamos al momento de sacar un dato típico sobre sobre un conjunto de datos. Pero esta medida tiene una desventaja, que por ejemplo, cuando hay distribuciones que contienen datos extremadamente altos o bajos, pues no resulta como que muy factible. Bueno, pues esta se saca de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes, digamos, números de una distribución que son 5, 2, 5, 8, 1, 4, 9, 10, 11, 16 y 15. Lo que tenemos que hacer para sacar la media es sumar todos los datos, sumarlos. Una vez ya sumados,
lo que vamos a hacer es dividirlos entre el dato total, que son, por ejemplo, da 86 y en total eran 11 números. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 86 entre 11 y nos da una media de 7.8. Normalmente la media es conocida como promedio, normalmente es en lo que es el ámbito de la educación, pero pues también puede recibir alguno de estos dos nombres. La segunda medida de tendencia central es la mediana. Bueno, en una distribución o conjunto de datos, lo que tenemos que hacer es encontrar el número que se encuentra justo a la mitad. Por eso nos dice que en este punto que divide una distribución ordenada en mitades que tienen un número igual de puntuaciones. Bueno, la ventaja de la mediana es que se usa para describir datos que pueden tener tanto puntuaciones muy extremas, muy altas o también muy bajas. Bueno, esto se saca de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos que son 11 datos. Lo que vamos a hacer es encontrar el que está justo a la mitad. Por ejemplo, ya de manera ordenada, el 8 es el que sería el que está en medio. Si pueden ver, está en medio. Del lado izquierdo tenemos 5 números y del lado derecho también 5 números. Entonces esta va a ser la mediana. Si en caso de que en un conjunto de datos tuviera dos números que están en el centro, lo que se tendría que hacer es sumarlos. Por ejemplo, en este contiene 12 datos, es decir, es par esta serie numérica, esta serie de números. Entonces lo que tenemos que buscar son los dos números que se encuentran en el centro, sumarlos y dividirlos entre 2. Como aquí está, los que están en medio son el 8 y el 9 y se va a dividir entre 2. 8 más 9 serían 17 y entre 2 serían 8.5. Esta sería la mediana. Y por último, la medida de tendencia central, que es la moda. Bueno, pues aquí la moda no es más que el número de un conjunto de datos, por ejemplo, el que se encuentra en el que tiene mayor número de frecuencia. Por ejemplo, en este conjunto de datos o en esta serie tenemos muchos que pues no es necesario que los ordenemos, simplemente que vamos a contar cuál es el que tiene mayor frecuencia. En este caso sería el 1. El 1, ¿por qué? Porque tiene 6 de frecuencia, mientras que en los otros pues tiene menor que 6. Nos dice que es una puntuación que aparece más frecuentemente en una distribución y se utiliza pues rara vez en lo que es la investigación educativa. Tiene utilidad cuando se interesa conocer la puntuación u observación más frecuente o cuando los datos están en formato nominal, es decir, que tienen nombre, no tienen como tal clasificación de números, sino que se nombran. Normalmente estos se ocupan en lo que es la distribución de frecuencia, que lo vimos anteriormente. En la media, la mediana y la moda hay una característica similar entre ellas, que es que cuando hay una distribución de puntuaciones puede ser relativamente asimétrica. Bueno, esto se refiere a que en una distribución normal estos índices son exactamente iguales. Si son casi iguales, origina una curva simétrica en forma de campana. Si estas distribuciones son así, se les llaman asimétricas, y con las distribuciones asimétricas la elección de medidas de tendencia central se convierte en algo muy importante. Las distribuciones tienen
una asimetría positiva, se les llama así, si la mayoría de las puntuaciones se sitúan en el límite inferior, es decir, al principio de la distribución con pocas puntuaciones altas. También se dice que hay negativamente asimétricas si la mayoría de las puntuaciones está localizada en el límite superior, es decir, al final de una distribución, si se encuentran reunidas hasta ahí, los más altos datos se dice que son negativamente asimétricas. Bueno, aquí tenemos otra definición. Nos dice que las distribuciones tienen una simetría positiva si la mayoría de las puntuaciones se sitúan en el límite inferior, como ya lo habíamos mencionado, y son negativamente asimétricas si la mayoría de las puntuaciones está localizada en el límite superior. Esto sería pues de una manera pues ya resumida, y a continuación vamos a presentar diferentes gráficas donde tienen pues representado lo que es la simetría positiva y la asimetría negativa a partir de la moda, mediana y media. Bueno, aquí tenemos por ejemplo la negativamente asimétrica. Aquí podemos observar que en cuanto a la moda, mediana y media se encuentran al final de la distribución de los datos, que sería aproximadamente entre 40 y 50. Se dice que están al final y por ello se dice que es negativamente asimétrica. Es decir, digamos que la curva que representa esta gráfica se encuentra hacia la derecha, lo que lo convierte en asimetría negativa. Bueno, y aquí está la gráfica cuando se encuentra de manera positiva, es decir, que en la distribución de puntuaciones, la media, la mediana y la moda se encuentran hacia la izquierda, lo que hace la curva que esté de ese mismo lado, y por ende esta distribución se dice que es positivamente asimétrica. Bueno, en este apartado hablamos sobre las medidas de variabilidad. Lo que los autores nos mencionan es que la tendencia central no es la única manera en la que se representa un grupo de puntuaciones. Nos dice que para proporcionar una descripción completa se necesitan una segunda medida estadística, es decir, como un refuerzo. No solamente nos tenemos que quedar con lo que son las medidas de tendencia central. A esto se les llama medidas de variabilidad, que muestran cómo está de separada la distribución de puntuaciones de la media de la distribución o cuánto sobre el promedio. Las puntuaciones difieren de la media. Las medidas de variabilidad también se denominan en términos generales medidas de dispersión o distribución. También tienen otro nombre. Bueno, así se llaman medidas de dispersión o distribución o medidas de variabilidad. Bueno, para poner un ejemplo, cuando hay, digamos, dos aulas con la misma puntuación media, pueden incluso ser muy diferentes entre ellas, aunque tengan esta misma medida. Por poner un ejemplo, digamos que en una clase tienen más o menos la misma puntuación media, pero aún así pueden ser muy diferentes. En la clase B, que está representada en la gráfica derecha, los alumnos son más bien pues similares unos a otros.
con pocos alumnos con alto o bajo rendimiento, porque vemos que el más bajo rendimiento es de 70 y el más alto rendimiento es como de 92. En tanto, lo que viene siendo la media es de aproximadamente 84, es decir, no hay mucha lo que se llama variabilidad. Pero sin embargo, en la clase A, el profesor tiene un rango más amplio de rendimiento. Por ejemplo, hay unos alumnos demasiado bajos que tienen la puntuación de 55 y hay alumnos pues muchos más altos que tienen la puntuación de 100. Aunque si nos podemos dar cuenta también tiene la misma media que es de 84 más o menos. Esto se debe a la variabilidad que tiene la clase A. Esto sería un ejemplo de lo que es la variabilidad, que nos habla de la diferencia de la distribución entre las puntuaciones, aun cuando podamos usar la palabra como alto, bajo, grande, pequeño, mucho. Para describir el grado de variabilidad es necesario poseer índices pues mucho más precisos. Nos dice entonces que las dos medidas más comunes de variabilidad son el rango y la desviación típica, que a continuación vamos a describir cada una de ellas para tener un poquito más de conocimiento acerca de qué significan estos índices de variabilidad. Bueno, y aquí tenemos más detallado el concepto de lo que es la variabilidad que se dijo anteriormente. Y aquí tenemos un diagrama de Venn que pues muestra la relación entre rango y desviación típica, lo que es que ambas son medidas de variabilidad. La primera de ellas la vamos a comenzar a describir, que es el rango. Es una de las medidas de dispersión para obtener la variabilidad y es una de las más utilizadas por los investigadores. Nos dice que se calcula pues de una manera muy sencilla, que es simplemente la diferencia entre la puntuación mayor, por ejemplo, digamos, en los datos obtenidos de la mayor calificación de los alumnos en una cierta materia, es la diferencia entre esa mayor puntuación y la menor. Aunque a veces puede haber pues un dato que no sea tan verídico, es decir, puede ser engañoso si es que hay una distribución, una puntuación atípica muy alta o muy baja. Nos dice también que el rango también falla al dar las indicaciones sobre la variabilidad de las puntuaciones en torno a la media de la distribución. También nos dice que en algunos casos los investigadores utilizan lo que se le llama el rango intercuartílico, que indica pues la dispersión entre la mitad intermedia de las puntuaciones. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el rango. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la misma, en el mismo caso de la vez pasada, eh, se puede obtener esta variabilidad, que se calcula de la siguiente manera. Sería restando a la puntuación más alta, que es 100, la menor, la de menor puntuación, que es 55, y obtenemos la variabilidad, que sería 45. De esta manera pues se obtiene pues mucho más fácil lo que es la variabilidad. En este caso sería el rango. Bueno, la siguiente medida de variabilidad
es la desviación típica, que nos dice que pues es un índice normalmente en número que indica la variabilidad promedio de las puntuaciones. Nos habla pues más que nada sobre lo que es la distancia, sobre el promedio de las puntuaciones desde la media. Una distribución que tiene un conjunto de puntuaciones relativamente heterogéneo que se separa pues ampliamente de la media, tendrá una desviación típica más grande que un conjunto homogéneo de puntuaciones que se agrupan alrededor de la media. Nos dice también que el primer paso para calcular la desviación típica, que se abrevia la desviación típica como la D y la T en mayúsculas, es encontrar la distancia entre cada puntuación y la media. De esta forma podemos obtener la cantidad de cada puntuación se desvía o difiere o se diferencia de la media. Para hacerlo de manera resumida, nos dice que la desviación típica es solamente el promedio de todas las puntuaciones de desviación, la distancia promedio de las puntuaciones desde la media. Por ejemplo, en esta figura se ilustran dos distribuciones, la distribución A y la distribución B. Nos dice que la A tiene una desviación típica grande y la B pues tiene una pequeña, una puntuación de 65 en la distribución A tiene el mismo rango de percentil que 55 en la distribución B. Pues además de la media que hemos visto hasta el momento, la desviación típica pues es una forma excelente para indicar la naturaleza de la distribución en un conjunto de puntuaciones. En investigación normalmente pues se presenta esta desviación típica junto con la media. Una media de dispersión relacionada con la desviación típica se denomina varianza, que veremos en el siguiente apartado. Bueno, normalmente la varianza se representa como O al cuadrado o también como la S al cuadrado. La desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Sin embargo, el término varianza se emplea frecuentemente como un término general en relación con la dispersión. Por ejemplo, digamos que va definiendo la varianza si es grande o si es pequeña y pues difícilmente se presenta como un número específico para indicar lo que es la variabilidad. Mm, bueno, normalmente las medias al final de la escala están asociadas a desviaciones típicas un poco más pequeñas. En las escalas Likert, como por ejemplo, son normales pues las desviaciones típicas cercanas a 1, por citar algún ejemplo. Bueno, bueno, el diagrama de caja se usa para dar una imagen de la variabilidad, una imagen pues ya más gráfica. Se forma de una caja por cada variable. El tamaño de esta caja es rectangular y se determina por el primer y tercer cuadril de la distribución. Tiene una característica, se podría decir que se llama los bigotes, que son líneas que se dibujan desde los extremos del rectángulo hasta los percentiles.
Algunas veces se incluyen puntos adicionales para mostrar puntuaciones extremas, altas o bajas. Ejemplo de ello, pues tenemos la siguiente diagrama de caja, donde las diferencias de los patrones de dominio del álgebra entre estos tipos de cursos en Estados Unidos se presenta aquí. La pregunta es: ¿qué ocurre cuando el rendimiento de los estudiantes estadounidenses en álgebra se analiza separadamente según el tipo de curso? Bueno, pues el asterisco que está representado en lo que son las cajas em, significan los valores extremos, tanto el punto como son los asteriscos. Bueno, pues hoy repasaremos a un apartado que tiene por nombre medidas de relación, porque hasta el momento solamente se ha hablado acerca de que la estadística descriptiva se utiliza para resumir o dar una imagen de grupo sobre una variable cada vez. Más sin embargo, pues existen muchas cuestiones de interés que dependen de la forma en que dos o más variables se relacionan entre sí. Por ejemplo, las siguientes preguntas obtienen dos variables. Em, ¿Están más motivados los alumnos más brillantes? Si se incrementa la frecuencia del refuerzo, ¿aumentará también el comportamiento? ¿Existe una relación entre autoestima y el rendimiento? Ahí se encuentran dos variables. Y si los alumnos aumentan su esfuerzo al estudiar, se sentirán más satisfechos de su rendimiento. En cada caso, pues, están dos variables para cada sujeto del grupo. En este caso, pues, tienen que estar muy relacionadas estas dos variables, y ahí es donde se puede, pues, representar estas dos variables mediante un solo diagrama que se llama diagrama de dispersión, que a continuación vamos a ver. Pues este diagrama es fundamental y se relaciona y se le llama diagrama de dispersión. Este es un gráfico, pues, de representación de la relación que se logra al preservar visualmente la intersección de las puntuaciones de cada sujeto en las dos variables. Como por ejemplo el que tenemos aquí, donde las puntuaciones de cada persona se indican al lado del gráfico en orden aleatorio, es decir, de manera, pues, arbitraria, no tienen como tal un orden, y las intersecciones se indican con la letra asignada a cada sujeto. Es decir, que cada sujeto se le da una letra y está representado así en mediante un circulito, como podemos ver aquí en la gráfica. Todas las intersecciones juntas forman un patrón que proporciona una indicación general de la relación. Pero esta, obviamente, cuando los niños crecen, sus pesos se incrementan, y en estos casos la relación se denomina positiva o directa. En una relación positiva, el aumento del valor de una variable va acompañado del incremento del valor en la segunda variable. Recíprocamente, es decir, que si aumenta una, aumenta la otra.
Cuando el valor de una variable disminuye, el valor de la otra variable también lo hace. Por ejemplo, esto es algo muy normal en el caso de lo que es el peso en las personas. Conforme va aumentando la edad de las personas, pues obviamente va aumentando sus libras. Este es un ejemplo, bueno, su peso en kilos, en este caso en libras. Y aquí es como se representa en este diagrama de dispersión las dos variables, que es la edad y es el peso. Los diagramas de dispersión pues son muy útiles para la identificación de puntuaciones que son muy extremas comparadas con el patrón global. En los diagramas de dispersión pueden aparecer varios tipos diferentes de patrones. Cuando una variable disminuye y la otra aumenta, por ejemplo, por citar otro ejemplo, la cantidad de kilómetros de un neumático y la profundidad de la huella que le queda, existe una relación negativa o inversa. Sería todo lo contrario de esto. Si no hay un patrón en todo el gráfico, entonces pues se dice que no existe una relación. Bueno, en este caso vamos a ver ejemplos de cuando es una relación positiva, una relación negativa, una situación sin relación y otra curvilínea. Bueno, a continuación tenemos estos diferentes diagramas en donde se presentan diferentes dispersiones de relaciones. Como podemos ver en la tabla A, se presenta lo que es una relación positiva, es decir, que mientras más se aumenta lo que es la variable X, más aumenta la variable Y. En el diagrama B tenemos que pues es una relación negativa. ¿Por qué? Porque va aumentando, mientras va aumentando lo que es la variable X, la variable Y, algunos van disminuyendo, entonces se puede decir que es una relación negativa. En lo que es el diagrama C, nos representa que pues no tiene ninguna relación. ¿Por qué? Porque pues no se ve que, digamos que mientras una variable aumente, la otra disminuya o viceversa, o las dos aumenten. Em, en una relación, bueno, tenemos también el diagrama D, en donde se ve que es una relación curvilínea. ¿Por qué? Porque los puntos de las variables hacen una curva. La variable X puede aumentar, mientras la variable Y puede también aumentar. Después la variable X todavía aumenta un poco, la variable Y disminuye, la variable X sigue aumentando y la variable Y por último también aumenta. Esto lo que lo hace una relación curvilínea. Bueno, a continuación nos tiene un concepto que se llama coeficiente de relación. Aun cuando los diagramas de dispersión son herramientas indispensables porque pues en ellos podemos ver de una manera visual la relación de dos variables, mm, los investigadores pues muy rara vez presentan este tipo de diagramas, sino que presentan unos mucho más fáciles de leer en sus artículos publicados. El acuerdo más común es calcular un número para representar la relación denominado coeficiente de correlación. Hay muchos tipos de coeficientes de relación y la elección pues de uno u otro se determina por la escala usada en la recogida de datos y la pregunta de investigación. Sin embargo, pues la interpretación del número elegido básicamente es la misma. También lo que existe es bueno, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es eh, el coeficiente de correlación.
Aquí podemos ver que la fuerza de relación es independiente de la dirección. Por ejemplo, aquí podemos ver el coeficiente de relación puede ser -1 o puede ser +1. La fuerza de relación pues puede ser alta, moderada o baja, y dependiendo si está hacia la derecha es positiva y si está hacia la izquierda es negativa. Pues esta es una manera más fácil en donde en donde los investigadores pueden representar ahí pues este tipo de variables, y así pues las personas que vayan a leer su artículo tengan una noción pues mucho más clara acerca de la manera en la que se relacionan estas variables. Hay una matriz de correlaciones en la que muchas variables se relacionan entre sí. Esto, bueno, pues como ya dijimos, se llama matriz de correlaciones. No solamente se unen lo que son dos, como lo vimos en el coeficiente de correlaciones, sino que son muchas. Aquí podemos ver muchas relaciones de medida, por ejemplo, el porcentaje de blancos de lectura, de matemáticas, de lectura y otra vez de matemáticas, pero en diferentes cursos, en tercero y en décimo curso. Podemos ver los ingresos básicos de los alumnos, la asistencia, la movilidad, el abandono, la graduación del instituto, el tamaño medio de clase, la experiencia del profesor y así demás. Estas serían pues muchas variables y las correlaciones. Bueno, a continuación tenemos pues un pequeño resumen acerca de todo lo que se vio durante este video. Tenemos lo que es pues diferentes puntos importantes. Pues principalmente este capítulo ha demostrado o presentado pues los principios fundamentales de la estadística descriptiva. Los procedimientos estadísticos se usan de una u otra forma en casi todos los estudios de investigación cuantitativos. Los principales puntos que se han tratado de resumen están a continuación. Primeramente nos dijeron qué significa la estadística descriptiva, que nos dice que está constituida por índices de resumen o caracterizan un gran número de observaciones. Nos dice que la estadística descriptiva lo que intenta llegar es mediante a conclusiones, mediante números, es decir, que los interpreta y nosotros podemos observar esas relaciones entre esas variables o entre esos números que nos presentan. También nos menciona lo que son las escalas de medida, que son la nominal, es la de las que se categorizan por nombres, es decir, por ejemplo, en el color de ojos, si se va a hacer una encuesta acerca de eso, pues se representa con una escala nominal, es decir, que puede haber grises, verdes, azules o cafeses. Es decir, de ahí viene su nombre de nominal. Pues ordinal ya tiene como que una categoría un poquito más específica. El intervalo son relaciones de números. Digamos que un intervalo tiene la misma diferencia que otro intervalo. Estos van pues en un orden de menor a mayor. Esas son las características del intervalo. Y la razón que se presenta desde pues un cero absoluto hasta la cantidad pues más grande que se pueda representar. Pueden ser incluso, bueno, normalmente se presentan con ellos lo que son, por ejemplo, el dinero, los dólares y todo eso que se puede medir. Bueno, otro concepto que vimos son las distribuciones de frecuencia.
en intervalos de clase, histogramas, polígonos de frecuencias y estas proporcionan pues una imagen global de todos los datos. Recordemos que las distribuciones de frecuencia pues nos indican de una manera pues más fácil observar qué tantos datos o qué cantidad de datos proporciona cierta medida, como ya lo habíamos visto, además de que pues estos permiten más fácilmente que las personas que vayan a leer pues cierta investigación que nosotros podamos hacer, pues la lean de una manera más fácil y puedan ubicar los procesos o las- los procesos que tengan mayor cantidad de frecuencia. Mm, Bueno, también hablaba acerca de las medidas de tendencia central, que incluyen la media, la mediana y la moda. Recordemos que la media es comúnmente conocida como el promedio, es decir, de una serie de datos, se suman todos, después se divide entre el número total de datos y es el promedio. La mediana, pues que es el número que se encuentra justo a la mitad de esa serie de datos, esa sería la mediana. Si llegara a ser, si es en caso impar, cuando es en caso par, pues se escogen los dos números que están junto a la mitad de esa serie, se dividen entre dos y ese sería y esa sería la mediana. Y la moda, pues sería pues los números de esa serie que tienen mayor frecuencia. Cada medida proporciona un índice numérico de la puntuación típica en la distribución. Bueno, también nos habla que la media pues es algo pues muy importante en la estadística porque es la mejor medida de tendencia central para distribuciones que no tienen puntuaciones extremadamente altas o bajas. La mediana es la mejor para datos altamente asimétricos. A menudo suelen presentarse ambas, la mediana y la media. Recordemos que cuando se dice que los datos son asimétricos, es cuando digamos que en una gráfica em, pues pueden ser negativamente asimétricos o positivamente asimétricos. Como ya lo hemos visto anteriormente en una gráfica, si se presentan hacia la derecha lo que es mediana, la media, perdón, significa que es negativamente asimétrico y si está hacia la izquierda es positivamente asimétrico. Bueno, seguimos con los siguientes conceptos a manera de resumen. Las medidas de variabilidad, estas nos indican la dispersión de las puntuaciones desde la media de la distribución. También nos dice que estas incluyen el rango, la desviación típica y los diagramas de caja. También nos dice que la desviación típica es una medida de variabilidad exclusiva de cada distribución que indican sobre el promedio, es decir, sobre la media, cuando se desvían las puntuaciones desde ella misma. Bueno, otro concepto importante son las puntuaciones típicas, que son distribuciones de puntuación directamente convertidas en unidades comunes para indicar la media y la desviación típica. Los gráficos de dispersión, pues estos se utilizan mucho en lo que es al presentar trabajos de investigación y se utiliza mucho cuando se tiene que medir dos o más variables. Por ejemplo, en la tabla que habíamos visto anteriormente, cuando se presentan el peso y la talla de diferentes personas, se dice que es positiva porque mientras más aumenta la edad de las personas, más aumenta lo que es su peso. Y por último nos muestra
El último concepto, que es que los coeficientes de correlación son números que representan la dirección y fuerza de la relación entre dos variables, lo que vimos al último. Normalmente en las investigaciones, pues las personas que la realizan no presentan lo que es los gráficos de dispersión porque son un poco difíciles de leer. Lo que representan es una manera mucho más fácil, que son los coeficientes de correlación. Bueno, pues esto sería todo acerca de lo que viene siendo este capítulo 5, que tiene por nombre estadística descriptiva. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.